El título de la palabra profética en el día de hoy es: no temas, confía. No temas, confía. Y yo creo que siempre es un buen momento para escuchar de parte de Dios que no hay nada que temer, que lo que hay es que confiar. En esta semana hemos estado muy involucrados en todo lo que está ocurriendo en la tierra. Hay movimientos, terremotos, huracanes. Pero cuando nos damos cuenta de la historia, las tormentas han sido siempre parte de la historia del hombre. Pero en ellas el hombre siempre ha visto el poder de Dios. Porque no son cosas que el hombre puede controlar. Son cosas que solamente el hombre puede observar. El hombre puede mirarlas. El hombre tiene que quedarse viéndolas porque no tiene la capacidad, con todo lo que el hombre ha desarrollado, no tiene la capacidad de variar o modificar algo que tenga que ver con una tormenta. Y pienso que es de los momentos en los cuales la soberanía de Dios se hace evidente. La soberanía de Dios para guardar, la soberanía de Dios para hacer que el corazón vuelva sus ojos a Él. Y yo recuerdo, viviendo en Estados Unidos, un 7 de septiembre del 99, que apareció un huracán llamado Floyd. No sé exactamente por qué bautizan a los huracanes, pero definitivamente hay gente que marca en cosas negativas o positivas nuestro corazón. Y este huracán, categoría 4, muy similar al huracán que está en este momento azotando la Florida. Yo recuerdo el sentir con todos los preparativos y el ambiente que se gesta en un lugar como la Florida, que hay una temporada de huracanes que empieza en junio y termina en noviembre todos los años. O sea, esto no es una cuestión que simplemente ocurre una vez y ya, sino todos los años hay una temporada de huracanes. Yo recuerdo sentir el temor de morir, de perder la vida. Pero en medio de esto, yo pude refugiarme en el Señor. Y uno de los salmos donde yo pude esconderme en Dios, lo encontré en el Salmo 46, versículo 1. Leyéndolo me encontré cuando Dios dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Fíjate qué importante esto. Dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El salmista dice: no temeremos. Y cuando pensamos en algo que nos amenaza, definitivamente debemos estar conscientes del peligro, pero en medio del peligro tenemos que agarrarnos de la mano del Señor y decir: Señor, yo no temeré, yo no temeré. No importa lo que la amenaza, no importa la situación, yo no temeré. Porque el no temeré es el reflejo de nuestra fe y nuestra confianza en Dios. No se trata del poder que tengamos para cambiar las circunstancias, se trata de la confianza y la fe que colocamos en el Señor, en el cual Él sí puede cambiar las circunstancias. Y cuando vemos las imágenes, y quiero que veamos una imagen acerca de la magnitud del huracán y cómo se convierte en una amenaza. Yo creo que cuando la gente piensa a nuestra integridad, se refiere a la gente que vive en la Florida. Y yo quiero que uno de los lugares del mundo donde más se parece a Miami es Barranquilla, por la cercanía y por la identificación que aquí tenemos con ese lugar de Estados Unidos, donde mucha gente ha emigrado, muchas familias viven allá. Y pienso que a pesar de que la amenaza es inminente, el poder de Dios que vence sobre toda tormenta es el mismo poder en el cual tú puedes esperar lo mejor, en el cual tú puedes cada día creer lo mejor de parte de Dios. A pesar de la amenaza, el poder de Dios está por encima de la amenaza. Amén. Ahora, fíjate que el salmista habla acerca de no temeremos. Textualmente dice: por tanto no temeremos. Cuando situaciones como esas ocurren,
¿qué quiere Dios que yo aprenda en medio de esto? Y el Señor me dijo, las tormentas son el ejercicio para aprender a creer y no a temer. Te lo voy a repetir. Las tormentas son un ejercicio para aprender a creer y no a temer. Para el hombre natural, una tormenta, una situación, una circunstancia, naturalmente viene temor a su corazón. Pero para el hombre espiritual, lo que Dios quiere decirnos y enseñarnos es, Él quiere enseñarnos a creer en medio de la tormenta, afirmar nuestra confianza en Él para ver un resultado de fe en el poder del Señor. ¿Cuántos lo creen y le dan un fuerte aplauso al Señor por eso? Amén. Ahora, esto es interesante, porque Jesús no solamente habla la palabra, sino que Él demuestra la palabra. Cuando Jesús declaró que Él iba a resucitar al tercer día, Él declaró la resurrección, pero Él demostró la resurrección. Ahora, cuando pensamos en esto, Jesús lo demostró estando en la barca con los discípulos en medio de una tormenta. ¿Recuerdas? En medio de la tormenta, ¿sabes? Él estaba en la barca y dice que los discípulos lo despertaron porque les dijo, despiértate que vamos a morir. Ojo con esto. Normalmente las tormentas dan la sensación de muerte, pero en Cristo la tormenta, la sensación que da es de vida. ¿Estás conmigo? Y es la diferencia en el cual podemos identificar lo que el Señor quiere que podamos proyectar. Fíjate que la respuesta de Jesús a ese levantar tan inapropiado fue: ¿por qué temen hombres de poca fe? ¿Por qué temen? Y sabes, la fe en Dios nos hace libres del temor. ¿Tú quieres ser libre del temor? Sabes, tienes que creer en Dios. ¿Tú quieres ser libre de la incertidumbre? Tienes que creer en Dios. ¿Tú no sabes cómo vas a pagar? Tú tienes que creer en Dios. ¿Tú no sabes cómo van a solucionarse las cosas? Tú tienes que creer en Dios. Porque la fe en Dios te hará libre de todo temor. Ahora, fíjate que es interesante que el Señor nos hace preguntas, y cuando Dios nos hace preguntas, cuestionamos nuestras dudas, y cuando tu fe cuestiona tu duda desaparece. Ojo con esto. Cuando tu fe cuestiona tu duda desaparece. Dios te pregunta hoy, ¿por qué temes, hijo? ¿Por qué temes, hija? ¿No soy yo quien te trajo a este lugar? ¿Por qué temes? ¿No soy yo quien te rescaté un día? ¿Por qué temes? ¿No soy yo quien un día te sané? Dios te dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambio. En mí no hay sombra de variación. Por eso Dios te pregunta, ¿por qué temes? Fíjate que cuando Jesús calmó la tormenta, hubo otra pregunta que fue una pregunta famosa en medio de los discípulos, cuando finalmente el Señor se levantó y mandó a callar los truenos y mandó a calmar el mar. Los discípulos dijeron, ¿quién es este hombre que aún el mar y los vientos le obedecen? ¿Quién es este hombre que aún el mar y el viento le obedecen? Mira, tú sabrás quién es Jesús cuando Él sane tu enfermedad. Tú sabrás quién es Jesús cuando Él te dé la provisión. Tú sabrás quién es Jesús cuando Él haga lo que tú estás esperando que Él haga en medio de la fe. Mira, la palabra dice que en todas estas situaciones somos más que vencedores. Esto quiere decir que tenemos la victoria asegurada. Jesús también lo demostró de otra manera en medio de la tormenta, cuando eran los discípulos que estaban en la barca solos, sin Él, y Él vino caminando sobre las aguas. Su primera reacción era, es un fantasma. Ellos se asustaron con algo extraordinario que estaba pasando, pero el susto que ellos tenían era su Salvador, que venía caminando hacia ellos a establecer, ¿sabes?, una tranquilidad y paz en medio de esa tormenta. Mira, cuando Él te demuestre quién es Él, nadie podrá contradecirlo.
Cuando Él te demuestre quién es, ni los problemas, ni la enfermedad, ni las dificultades, ¿sabes? Sino que en medio de cada tormenta tú sentirás el amor incondicional del Señor. No puede creer, cuando hablamos acerca del poder de Dios, que lo único que Dios quiere demostrarnos es su poder. Pero la realidad es que Dios sale a nuestro rescate, no porque es poderoso. Dios sale a tu rescate porque te ama. No es lo que Él puede hacer, es lo que Él siente por ti, lo que hace que Él haga por ti lo imposible en medio de las situaciones adversas, en medio de lo difícil, en medio de las circunstancias. Su motivación no es demostrarte cuán poderoso es, su motivación es demostrarte cuánto Él te ama. Amén. Y eso es importante que lo entendamos, porque si tú estás esperando que Dios te demuestre tu poder, tú estás confiando en su poder. Si tú estás esperando que Dios te demuestre su amor, tú tendrás la seguridad de que Él no te fallará, que Él no llegará tarde, que Él se mantendrá firme para ti siempre. Mira, su amor está por encima de todo. Muchas veces decimos, si yo cometo un error, Dios no me va a bendecir. Si yo me equivoco en esto, si yo me equivoqué en esto. Y muchas veces decimos, es que esto me pasó, algo negativo, porque no hice bien esto o no hice bien lo otro. Pero quiero que sepas algo, su amor está por encima de todo. Es inamovible. La cruz es la señal que su amor es para siempre. Uno puede pensar en la cruz de Cristo y uno puede ver ahí el reflejo del sacrificio. Pero la cruz, más que el reflejo de un sacrificio, es la señal de amor más contundente que alguien pueda darle a otra persona. Mira, el amor de Jesús es más fuerte que nuestro propio amor. El amor que Él tiene por ti es más fuerte que el amor que tú tienes por Él. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama como tu Dios. Él te ama como tu Padre Celestial. Él te ama como tu Creador. Tú y yo tenemos un amor débil que a veces duda, que muchas veces desconfía, que muchas veces cree que no está ocurriendo o que no está a nuestro lado. Pero el amor que el Señor nos da a nosotros, ¿sabes? Es inamovible, es permanente, es inconfundible. El amor es sólido y no lo hace dudar ninguna acción que tú y yo podamos cometer. Mira, nuestro amor es débil, pero el de Cristo es fuerte. Nuestro amor es débil, limitado, condicionado a las circunstancias, pero el amor del Señor es incondicional, permanece para siempre y estará contigo en cada situación y cada circunstancia. Mira, no podemos depender de nuestras fuerzas para sostenernos cerca de Él. Dependemos de sus fuerzas que nos mantienen cerca de Él. La posición del Señor es inamovible. El salmista, en el Salmo 107, versículo 28, hay una expresión de los navegantes en medio de la tormenta, cuando dice, socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba a puertos sanos y salvos. Que alaben al Señor por su gran amor y por sus obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Amén. Mira, no existe nada que pueda separarnos de esa gran verdad. Hay verdades que a través de la fe nada podrá separarte de esta gran verdad. Porque lo importante no es dónde estás. Lo importante no es qué está pasando. Lo importante es con quién estás. Lo importante no son las circunstancias, lo importante no es el problema, lo importante no es el diagnóstico, lo importante no es la enfermedad, lo importante es saber que en medio de cada una de esas situaciones Dios estará contigo. Y si estás con el Señor, no hay nada que temer. Mira, aprendamos a confiar en Dios, porque cuando todo falla, Él nunca fallará. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra profética segura de cumplimiento para sus vidas? Colócate en pie, levanta tu mano derecha y recibe lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada.
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Le dan un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Él es fiel, Él es bueno y su misericordia es para siempre.